Muy buenas, estamos de vuelta en el curso de jóvenes escritoras y escritores. Y en esta lección sí vamos a empezar ya a hablar sobre cómo creamos el relato que tenemos en mente, cómo vamos a darle forma a la historia que queremos crear. Pero estoy seguro que aunque tengas clarísimo lo que quieres contar, vas a toparte con situaciones como las que describimos ahora. La ciudad era sucia, oscura, envuelta en un manto de decadencia. No, la ciudad es moderna, luminosa, llena de vida. Lo que ocurre en este vídeo a ti te va a ocurrir muchísimas veces cuando escribas. Una idea te puede llevar en dos direcciones muy distintas, que pueden cambiar por completo lo que estás escribiendo. Y ahí surge la primera duda de la que vamos a hablar hoy, que es ¿cómo me organizo? ¿Qué hago para que la novela o el relato, el cuento que estoy escribiendo avance por el mejor camino posible? Y para ello hay que plantearse una cosa. A la hora de escribir, ¿yo cómo soy? Y es que las personas somos diferentes y a la hora de escribir eso se nota. Por lo tanto, hay que ver qué manera de inspirarnos, qué manera de redactar tenemos. No hay una forma buena ni una forma mala. Hay cosas que nos van a venir mejor y cosas que no nos van a gustar tanto. Para que nos hagamos una idea de los estilos que hay, le he pedido a una amiga que nos explique cómo escribe ella y de qué otra manera se puede escribir. Con vosotros, Sandra Gallego. Voy a empezar explicando que existen tres distinciones dentro de este mundillo, los escritores brújula, los escritores mapa y los que son un poquito mezcla de ambos, ¿vale? Yo me correspondo más con los escritores brújula, que quiere decir que yo conozco el inicio y el final de la historia, pero desconozco el camino que van a recorrer los personajes para llegar de este punto hasta este punto. Es decir, yo me voy dejando llevar por la historia y voy planificando, digamos, sobre la marcha. Yo empiezo con la idea básica, tal personaje, tal cosa que quiero contar. Y entonces, pues a medida que yo voy avanzando es como yo voy planificando. Quiere decir que cuando termino un capítulo, digo, he contado esto, pues en el siguiente capítulo tengo que contar aquello. Y en el siguiente otro, esto otro. Y así es como yo voy planificando, es decir, yo voy sobre la marcha. Porque creo que es muy interesante hacerlo así, ya que así es como yo voy descubriendo la historia y descubriendo los personajes y para mí es como una sorpresa, en plan, yo no sé qué me va a deparar el siguiente capítulo. y para otras personas, por ejemplo, los escritores mapa, pues esto no les funciona, esto les suena locura y yo lo entiendo, ¿vale? Los escritores brújula sonamos como locos. Los escritores mapa son los que se sientan y planifican detalle a detalle la novela, capítulo a capítulo, diálogo a diálogo, que quieren contar en cada capítulo, antes de sentarse a escribir. Es decir, se hacen lo que se llama una escaleta, que te detalla todo antes de ponerte a escribir tú la historia. Es decir, que estos escritores, los escritores mapa, ya saben absolutamente todo lo que va a pasar antes de sentarse a escribir. Y eso pues puede tener sus ventajas, como que lo tienes todo mejor atado que si vas a lo loco, y para mí una gran desventaja es eso, precisamente saber ya todo lo que va a pasar, porque para mí como que le quita un poco la gracia. Yo una vez intenté ser escritora mapa, pero no llegué a escribir nunca esa historia que planifiqué entera, porque como digo, para mí le quitaba un poco de gracia. A mí me gusta eso de sentarme, tener una idea básica y ya pues dejarme llevar. E improvisar un poco. Claro que por supuesto esto de improvisar tiene también su gran desventaja, que es el tema de la corrección. Porque una novela tú no puedes terminarla y ya está, tú tienes que echarle un vistazo, tienes que corregirla con mucho detalle, con lupa, porque se te pueden escapar muchas cosas, ¿vale? Y más si eres brújula, como digo que es mi caso. Porque si eres brújula te puede pasar que en un capítulo a un personaje no le guste el café
Y sin embargo, 7 capítulos más tarde se esté tomando un café. Entonces, pues ese tipo de detalles hay que cuidarlos después en la corrección, porque a la hora de ir improvisando, pues a ti se te puede olvidar. Yo por eso siempre cuando voy escribiendo voy con una libretita al lado. Tengo mi libretita en la que tengo apuntado lo que quiero contar y además voy apuntando detalles como, yo qué sé, el color de los ojos de un personaje, o qué le gusta hacer o qué no le gusta, o algún detalle de su personalidad o de su aspecto físico, porque si no esas cosas después se te olvidan y malo. Así que en este sentido yo aconsejaría probar distintos métodos de escritura para ver cuál es el que mejor nos funciona a nosotros, porque esto es como todo, cada maestrillo tiene su librillo, entonces a ti te puede funcionar más ser mapa o te puede funcionar más ser brújula o te puede funcionar más ser una mezcla de las dos cosas, planificarte unas cuantas cositas pero después dejarte llevar. Entonces yo aconsejaría, en caso de que estéis empezando a escribir y demás, que lo probéis todo con distintas historias y a ver qué funciona mejor. Si no sabes qué tipo de persona eres al escribir, podemos hacer una actividad para que aprendas. Es muy sencilla. Imagínate que estás en tu casa, un día normal, y de repente llaman a la puerta. Y cuando abres, nunca te habrías imaginado quién estaba allí. Aprovecha, ni pienses, el folio y a escribir. Empieza a contarme qué está sucediendo. Si cuando has terminado de escribir tienes claro qué es lo que ha pasado, la historia está más o menos desarrollada, te has sentido pues bien escribiendo esa historia, tú eres brújula. Si por el contrario has elegido una idea, te has ido para atrás, no lo tenías claro, tenías que pararte a pensar, o a lo mejor ni has empezado a escribir porque es que tenías que pensarlo bien, no se puede escribir así como así, tú eres mapa. Y no pasa nada si eres una cosa o la otra. Tampoco pasa nada si eres un poco de cada. Lo importante es que sepas cuál es tu punto fuerte, para que cuando escribas disfrutes, que eso es lo importante. Cuando hacíamos este curso en vivo, cuando el alumnado estaba conmigo en una sala, yo siempre proponía una actividad. A la mitad de la clase le decía, piensa en algo divertido que pueda ocurrir en tu vida cotidiana, en el instituto, en el lugar donde trabajes, en casa con tu familia. Piensa algo y escríbemelo. Tienes 5 minutos. Todo el mundo se ponía a escribir. Y a la otra media clase le decía, piensa en la vida de un chico en la Kenia del siglo XIX y cuéntame sus problemas. Cuando habían pasado los 5 minutos, a la persona que le había pedido que me contase algo de su vida, algo me contaba. Si era un escritor brújula, pues me había contado un relato la mar de divertido. Si era un escritor mapa, me había perfilado los rasgos generales de una historia que había que desarrollar. Ahora bien, a los pobres que les había tocado que me hablasen de ese chico en la Kenia del siglo XIX, pues estaban perdidísimos. Alguien con imaginación, pues siempre te contaba una historia de amor, pero muy genérica. El chico vivía en Kenia y estaba enamorado de una chica y la chica no le hacía caso, pero una historia que podía sucederte en Kenia, en China o en el barrio al lado donde tú vives, que no tenía nada de particular. ¿Qué es lo que sucede? Que da igual cómo escribas, que da igual que seas brújula o que seas mapa. Al final, una de las cosas que tienes que tener clara es dónde sucede tu historia. Cuanto mejor conozcas el contexto, la situación, el ambiente en el que vas a contar tu relato, mucho mejor, mucho más fácil te va a ser desarrollar la historia. ¿No se supone que la capacidad de improvisar y la imaginación son claves para alguien que escriba? Sí, eso es indudable, pero no lo es todo. Cuanto mejor conozcamos algunos aspectos antes de empezar a escribir, mucho más fácil nos va a resultar inspirarnos y no quedarnos bloqueados. Tienes que partir de dos bases, si es histórico o si no es histórico, si se basa en esta realidad o se basa en otra. Y a partir de ahí, si realmente es histórico, pues ya lo sitúas en una época que a ti te guste, en un momento adecuado,
y vas un poco pues desarrollando. Lo que es ficticio, pues ahí ya se complica un poco la cosa, porque ya tienes que crear cosas. En el caso del histórico te tienes que documentar, y en el caso de lo otro, y en el caso de lo que sería un poco la ficción, pues tendrías obviamente que crear, que es mucho más complicado de lo que parece. Eso que parece que es tan fácil, mira, me voy a inventar un mundo, es muchísimo más complicado. Yo he tenido muchísimos más problemas a la hora de escribir, por ejemplo, sobre Sara o sobre Esther, que eran mundos totalmente ficticios y de fantasía, que ahora, por ejemplo, con la que estoy ahora, que voy como un tiro, que es novela histórica. La verdad es que te tienes que documentar, es un rollo el no poder inventártelo todo, pero te crea una facilidad, y eso no tienes que estar creando un mundo que debe tener una serie de cualidades, una serie de cosas y una serie de... Con lo cual ahí ya tienes que tú mismo marcarte unos parámetros, que decir, mira, pues yo lo que quiero es hacer ficción o hacer histórico. ¿Qué es histórico? O es pues contemporáneo, elige qué época te gusta más, en la que te sientes más cómodo, y a partir de ahí escribe. Imagínate que lo que quieres crear es un mundo de fantasía o un mundo de ciencia ficción. Es decir, quieres crear un mundo que no existe en la realidad, que está aquí, en tu cabeza solamente. ¿Cómo hacemos que ese mundo tenga sentido, sea coherente? Fíjate cómo la mayoría de las historias de fantasía suelen tener una serie de elementos comunes. Aunque el mundo tiene elementos fantásticos y cada novela es diferente y se los imagina de una manera distinta, la humanidad siempre es la humanidad. Y la tecnología es la que es. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a coger varios ejemplos de novela fantástica. Vamos a coger pues El Señor de los Anillos de Tolkien, vamos a coger Elric de Melniboné de Michael Moorcock, y vamos a coger también La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Si nos fijamos, las novelas, bueno, las sagas, porque algunas tienen más de 10 libros para leerte, pero todas ellas tienen un elemento en común, que es un mundo similar a la Edad Media. Un poco más avanzado, un poco menos, pero tecnológicamente todos son similares a la Edad Media. Eso quiere decir que tenemos ya una serie de elementos que podemos documentarnos, que podemos conocer. Pues, por ejemplo, cómo era una ciudad en la Edad Media, cómo se hace la guerra en la Edad Media, cómo se fabrican armas, cómo es el comercio. No hay tiendas como el Corte Inglés. Si quieres algo, tienes que ir a un artesano que tiene un taller en su propia casa, y usualmente tienes que pedirle que te haga algo a medida, lo cual lleva un tiempo y requiere unas materias primas que no siempre están disponibles. No hay buenos artesanos en todos lados, ni hay un sistema tipo Amazon que te lleva las cosas a tu casa. A veces tienes que viajar a sitios muy lejanos para conseguir lo que quieres. Por lo tanto, ya tenemos una serie de elementos, de detalles comunes en todas estas novelas y que tú también puedes utilizar. ¿Cómo me puedo documentar un poquito mejor? ¿Cómo puedo saber más sobre estas cosas? Bueno, pues en verdad hay un montón de libros que te pueden servir. Hay muchos libros de historia, seguramente en tu barrio, en tu instituto o en tu ciudad seguro hay bibliotecas con secciones de historia muy grandes. Pero un problema es que a veces queremos leernos un libro de historia sobre la Edad Media para saber más y acabamos con la cabeza llena de personajes, fechas, guerras, pero los pequeños detalles, que es lo que a nosotros nos interesa, no vienen en ningún lado. ¿Cómo podemos buscar un buen libro? Bueno, pues tenemos que buscar libros de vida cotidiana. Yo os voy a poner varios ejemplos que tengo aquí. Yo los utilizo mucho en mis clases, no creo que no os lo he dicho, si no me conocéis, pues yo soy profesor de historia, y bueno, pues me gusta mucho utilizar libros como este, ¿no? Vivir y sentir en la Edad Media, que es de Anaya, es un libro muy cortito, si os fijáis, y tiene capítulos súper cortitos, pero de lo que te habla, pues fíjate, ¿no? De la vida cotidiana, cómo se alimentan, cómo se visten, en qué creen. Hay de Anaya hay varios, también tienen, pues así vivieron en la antigua Roma, que es muy similar, te habla de cómo es la familia romana, de cómo es la alimentación, cómo es el circo romano, bueno, pues detalles mucho más perfilados. Y también podéis buscar pues libros que ya están descatalogados, por ejemplo SM, pues tenía una colección muy bonita cuando yo era niño que se llamaba De Par en Par, hombre, es menos colorida,
pero tiene muchas ilustraciones que te ayudan a imaginarte, sobre todo herramientas, ¿no? Cómo eran las herramientas que se usaban. Este, por ejemplo, es de pirámides y faraones, también tienen de Pompeya, de muchos temas. Estos libros, si no los encuentras, los puedes intentar buscar en alguna página web de libros de segunda mano, y yo he comprado muchísimos de ellos por menos de 5 euros, es decir, que incluidos los gastos de envío, a veces por un par de euros, incluso 2 euros y 1 euro de gastos de envío, puedes conseguir un libro que te va a dar mucha información. Ahora bien, imagínate que tú ya no quieres solamente meter vida cotidiana, quieres saber un poquito más de dioses, de mitología, porque quieres usar los dioses de esa época. Imagínate, quieres hacer una novela, una historia sobre la época romana, pero una época romana en la que los dioses están presentes, actúan y se relacionen con los mortales. Bueno, o de los vikingos, o de lo que quieras. Pues también existen bastantes colecciones que te van a presentar de forma resumida leyendas, mitologías, y que te van a ayudar a inspirarte y a conocer mejor a esos personajes. Bueno, pues yo también te voy a presentar, esto parece la teletienda, Con vosotros tenéis este producto. Bueno, mira, yo por ejemplo os traigo uno que me gusta mucho, Alianza Editorial. Tiene mitología nórdica, que es un libro pues bastante grande, pero dividido en muchísimos pequeños capítulos. Tiene, pues fijaos, ¿no? El índice, que mal me oriento con la cámara, por todos los dioses. Fijaos, ¿no? Todo esto son capitulitos, y sigue. Y sigue. Tiene un montón de pequeños capítulos que son leyendas. Entonces tú imagínate que tú quieres contar cómo se creó el mundo, o que la leyenda de cómo se creó el mundo fuera similar a la de los vikingos. Pues no, te tienes que leer un libro de 500 páginas, simplemente te lees esa parte de las leyendas. También hay ediciones más juveniles, también de Anaya, espero que me paguen copyright o algo, por la publicidad que le estoy haciendo. Por ejemplo, de los héroes de la mitología. Yo os estoy enseñando estos, os digo Anaya, SM, Alianza, porque son los que yo he descubierto y utilizo. Pero yo te digo que si tú vas a la biblioteca que haya cerca de tu casa o en tu instituto, seguro que tendrán otros libros y los podrás utilizar y te darán montones de ideas. Mi consejo sería que leyerais mucho. Afortunadamente hoy día tenemos la posibilidad de encontrar en internet en muchísimos lugares y muchísimos sitios donde encontrar libros o descargarlos. Buscar el tema que más os guste y leer sobre eso, aprender, y luego os servirá a la hora de plasmar vuestro propio estilo. Ya os digo, requisito indispensable es el leer, no hay más. Pero bueno, hay un problema un poquillo más grande, que es que sí, ya sabemos cómo es la Edad Media, o ya sabemos cómo es un circo romano, ya sabemos cómo son los dioses nórdicos, pero a la hora de crear mi mundo, pues a lo mejor yo estoy muy inspirado pues por algún autor, alguna película, algún videojuego que yo quiero emular. Y nos sentimos mal, porque pensamos que al inspirarnos en libros que ya hemos leído o en películas que hemos visto, estamos fracasando a la hora de escribir, a la hora de imaginar. Y por supuesto, si yo lo que estoy haciendo es coger los Juegos del Hambre y contarlos tal cual, pero escribiéndolo yo, ahí no hay ninguna imaginación. O si lo que estoy haciendo es cambiarle el nombre al protagonista, pues vale, le has cambiado el nombre, pero estás contando lo mismo. Con tus palabras sí, pero lo mismo. Ahora bien, tú coges un concepto, lo desarrollas a tu manera, lo llevas en la dirección que te parece más adecuada y lo enfocas como tú crees que es mejor. Eso no tiene por qué ser malo. De hecho, te lo digo ya, no es malo. Hay obras buenísimas que han cogido conceptos que ya existían y los han reelaborado. Y lo que han hecho es añadir muchos elementos propios del autor. Y ha quedado un magnífico resultado. Un ejemplo de ello os lo va a poner Elena López. A la hora de escribir, siempre te vas a basar, desde mi perspectiva, en algo que ya existe. Siempre va a ser un concepto, una idea, un personaje que te llama mucho la atención y tú quieres desarrollarlo de alguna manera. Eso es algo previo. Es lo que estoy diciendo, ya ha existido con anterioridad. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, que es novela de fantasía por excelencia,
la idea del regreso del rey no es más que la idea del retorno del rey artúrico. El rey elegido vuelve con la espada y viene de la mano de un hombre anciano, que pueden ser o Merlín o Gandalf, Arturo o Aragorn, Excalibur o Andúril. Pero Tolkien le da una vuelta a esa idea y lo transforma en algo diferente. A veces nos cuentan historias que parecen totalmente originales y sin embargo nos están relatando algo que ya sabíamos. Para hablar de ello, quiero que leamos un pequeño fragmento de una obra que a mí me gusta mucho, Fundación, de Isaac Asimov, y vais a ver cómo el autor crea algo y al mismo tiempo lo que está haciendo es coger prestado un concepto. Trantor. Como centro del gobierno imperial durante ininterrumpidos centenares de generaciones y localizado, como estaba, en las regiones centrales de la galaxia, entre los mundos más densamente poblados e industrialmente avanzados del sistema, no pudo dejar de ser el grupo humano más denso y rico que la raza había visto jamás. Su urbanización, en progreso continuo, había alcanzado el punto máximo. Toda la superficie de Trantor, 1.200 millones de kilómetros cuadrados de extensión, era una sola ciudad. La población, en su punto máximo, sobrepasaba los 40.000 millones. Esta enorme población se dedicaba casi enteramente a las necesidades administrativas del imperio, y eran pocos para las complicaciones de dicha tarea. Diariamente, flotas de decenas de miles de naves llevaban el producto de 20 mundos agrícolas a las mesas de Trantor. Su dependencia de los mundos exteriores en cuanto a alimentos y, en realidad, todas las necesidades de la vida, hicieron a Trantor cada vez más vulnerable a la conquista por el bloqueo. Durante el último milenio del imperio, las numerosas y hasta monótonas revueltas hicieron consciente de ello a un emperador tras otro, y la política imperial se convirtió en poco más que la protección de la delicada yugular de Trantor. Que Isaac Asimov tiene una imaginación prodigiosa, eso no lo puede discutir nadie. La descripción que hace de la capital del Imperio Galáctico es magnífica. Sería un ejemplo para cualquier escritor de ciencia ficción. Y lo hizo en una época en la que la ciencia ficción, de hecho, no era ni tan importante, ni tenía referentes en el cine tan grandes como hoy en día tiene. Fue un auténtico ejercicio de creatividad. Y pese a ello, la ambientación no es exactamente una creación de Asimov. Se ha inspirado en un libro. Pero no en un libro de ciencia ficción, sino en un libro de historia. Un libro de historia escrito en el siglo XVIII. La decadencia y la caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. Un libro de historia que narra cómo el Imperio Romano, siendo el más poderoso de su época, pues acabó desapareciendo. Y fijaos cómo esos detalles que Asimov utiliza, el imperio demasiado grande, la capital gigantesca que acaba siendo un punto débil, fijaos cómo esos detalles en el fondo tienen mucho que ver con el final del Imperio Romano, porque él está bebiendo de todo eso. De hecho, más elementos que vamos a encontrar en la Fundación, como son los reinos que se van independizando, la aparición de bárbaros, la pérdida de tecnología, todo eso está bebiendo directamente de Gibbon. Es decir, Asimov se basa en una obra que le gustó, histórica, pero él la va a cambiar, la va a convertir en algo propio, añadiendo un sinfín de elementos que hacen que indudablemente esto no tenga nada que ver con un libro de historia y que sea algo totalmente original. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de coger una historia que te guste y hacerla tuya. En definitiva, no hay nada malo en dejarse inspirar por obras que nos han gustado. No hay nada deshonroso en ello. Y creo que, aunque yo puedo insistir mucho en ese tema, es mejor que escuchéis a otro autor que os lo explique y que os dé confianza a la hora de hacerlo. Con vosotros, José Manuel Palacios.
Cuando leemos una novela o vemos una película o interactuamos incluso con un videojuego, parte de la experiencia la hacemos propia. Parte de la experiencia siempre añadimos algo de nosotros a esa experiencia. Siempre imaginamos, siempre fantaseamos, siempre visualizamos algo de una manera concreta. ¿Vale? Ahí añadimos nuestros propios detalles. Igual que recibimos algo, aportamos algo. Esto es. A mí me recuerda un poco al principio de Lockhart, que es un principio de criminología que dice que todo contacto deja huella, ¿no? Pues esto es un poco igual. No es una mera recepción pasiva lo que tenemos cuando vemos una película o leemos una novela o interactuamos con un videojuego. Es un cauce bidireccional en el cual nosotros también aportamos algo. Normalmente es algo que da en nuestra cabeza, queda en nuestra imaginación, fantaseamos con ello, lo vemos, lo visualizamos, lo tenemos en nuestra cabeza rondando, pero podemos plasmarlo. Y podemos, siempre hay hueco para que esos matices, esas fantasías y esos detalles que tenemos que hacen diferente a nuestra idea del concepto original, siempre tenemos hueco para plasmarlos en una obra y escribirlo. ¿Vale? Es decir, no sintáis cohibidos para dar una versión distinta o una visión distinta de algo que ya existe. ¿Vale? Realmente hay quien dice que no se puede hacer novela nueva desde Horacio, perdón, desde Homero, o sea, realmente está ya todo escrito. Entonces, bueno, no os sintáis cohibidos de coger un concepto que ya se pueda considerar más o menos trillado y darle una visión que consideréis fresca, aportando vuestras ideas y vuestro punto de vista. Siempre hay espacio para que metáis lo que lleváis dentro. Ya hemos visto, por lo tanto, algunas ideas para crear una historia que sea fantasía o una ambientación, en todo caso, que sea pura ficción. Pero ¿qué sucede si lo que queremos es hacer una historia real, o una historia, mejor dicho, basada en la realidad? Da igual que vayamos a contar una historia que sea 100% cierta, da igual que sea una historia que ficciona hechos reales, o simplemente que utilicemos el pasado como una excusa para contar un relato que nos hemos inventado. Es verdad que muchas veces pensamos que realismo es falta de acción o falta de emoción, pero no tiene por qué ser así. Realismo no quiere decir basarnos exactamente en lo que sucedió. Significa coger elementos reales y componerlos de tal manera que quien nos lee crea que eso es verídico. ¿Y cómo puede creerlo? Pues utilizando personajes, elementos, situaciones que son de la vida cotidiana. Esto os lo va a explicar un escritor que se basa mucho en la realidad, pero que sus novelas están cargadas pues, de elementos que nada tienen que envidiar a la mejor novela policíaca o de aventuras. Con vosotros, Óscar Lobato. Para realizar la trama, para ejecutar y desarrollar la trama de mi novela, yo me baso muchísimo en mi profesión. Yo soy periodista y llevo en ejercicio pues bastantes años, y eso hace, digamos, que mi tratamiento literario esté muy condicionado por mi formación profesional. Mirad, los periodistas, los de verdad, no los tertuliólogos, ni los analistólogos, ni los enterólogos, somos gente que nos dedicamos a buscar noticias que son hechos reales. Luego verificamos, contrastamos, comprobamos esos hechos, los tratamos informativamente y al final se los servimos a los consumidores de información. Bueno, pues eso nos hace ser quizás los novelistas idóneos, porque novela en italiano antiguo significaba colección de noticias. He descubierto que si tú le das al lector la oportunidad de que compruebe algo que tú estás contando, cuando descubre que es cierto, enseguida se te entrega más, se sumerge más en la trama de la novela y disfruta más intensamente de ella. Pero no hay que olvidar una cosa, una novela no es más ni menos que un artefacto, un juguete de ficción. Es decir, la trama de una novela, el desarrollo de una novela es ficticia, por mucha realidad que contenga, que en mi caso, en el caso de mis libros, es muy alta porque, bueno, en algunos llega hasta el 90% de lo que cuento son hechos reales. Ahora bien, esos hechos reales pueden no ocurrirles
a las mismas personas en el mismo tiempo ni en el mismo orden en el que yo los voy relatando en la estructura de mi novela. En el fondo estoy encajando un puzzle, estoy haciendo un artefacto de ficción. Desde mi punto de vista, la mejor manera de hacer que una novela sea realista, que tenga un toque creíble, es, primero, visitar tú mismo los lugares que quieres utilizar. Siempre y cuando, bueno, pues sean lugares que estén disponibles, ¿no? Y si no, documentarte sobre ellos. Y además, tener muy presente cómo habla la gente, cómo se comporta. Si te has documentado magníficamente sobre cómo es un lugar, un escenario, pero las personas hablan de forma inverosímil, estás cargándote la ambientación. Aunque tú no te des cuenta. Por ejemplo, una de las primeras novelas que corregí hace ya un buen puñado de años iba sobre un detective privado y estaba buscando a una persona de origen venezolano. Como no lograba localizarla, pues se reunía con la comunidad de venezolanos que había en su ciudad y hablaba con ellos. La escena dura varias páginas y bueno, está muy bien, es muy interesante todo lo que dice, pero yo no me la creí. ¿Por qué? Porque los venezolanos hablaban exactamente igual que el protagonista, un castellano de la península ibérica perfecto. Y eso no es creíble. Yo no sé cómo hablan los venezolanos, si te soy sincero, no, nunca he tenido amistades venezolanas, pues, sé un poco el acento colombiano, el peruano, el chileno, el argentino, por supuesto, pero de Venezuela yo no sé nada. Ahora bien, no me creo que hable exactamente igual que un personaje que es de Castilla. Es que es imposible, porque en Venezuela tiene que haber por fuerza expresiones, giros lingüísticos, detalles propios que dan color al idioma. Igual que los tenemos andaluces, catalanes, asturianos, gallegos, todo el mundo los tiene. Por eso, mucho cuidado con ese detalle. Para mí, personalmente, la mejor forma de hacer que los personajes sean realistas, que los personajes que aparecen den a esa ambientación un toque realista, es que tú conozcas y hables con gente de esa cultura, de esa ciudad o de ese país, para que te quedes bien con el acento, con las expresiones, con las opiniones. Por lo tanto, hacer una buena ambientación no es solo una cuestión de imaginación. Le he querido preguntar justamente a un escritor novel que ahora va a publicar su primera novela, Eduardo Fernán López, cómo puede él crear un escenario realista, cómo crea una ambientación interesante. Y esto es lo que me ha respondido. ¿Cómo formo yo estos escenarios? Pues lo primero, tengo claro una cosa, que la creación de un escenario sólido, de un escenario donde se van a mover nuestros personajes, es casi tan importante o más que la propia historia que queremos contar. ¿Por qué? Porque podemos tener una gran historia que contar, pero si empezamos a fallar a la hora de formar estos escenarios, estos lugares, vamos a dejar de tener credibilidad. Una cosa muy importante a la hora de crear nuestros escenarios es que conozcamos el lugar, que sean creíbles, que sean coherentes, sobre todo cuando nos dedicamos a escribir novela policial, novela criminal, novela negra, novela thriller. Yo soy partidario siempre de escribir sobre lo que se conoce, lugares que conocemos, documentarnos también de lugares donde va a ocurrir la trama. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos encontrado, yo por lo menos, novelas muy buenas, muy bien documentadas, con un trasfondo social importante, pero que a la hora de la verdad, cuando vemos cómo los personajes se mueven por el tablero de la ciudad que sea, nos damos cuenta de que el escritor no conoce esa ciudad. Eso es un problema grave, porque hacemos que el lector pierda el hilo, que esté pensando en otras cosas. Por eso yo siempre planteo escribir sobre lo que conocemos. Mi primera novela, por ejemplo, que en breve saldrá a las librerías, transcurre íntegramente en Zamora, en mi ciudad, la ciudad que mejor conozco. La gente que lo ha leído antes de que pase por editores son gente de la ciudad, gente que se ve muy reflejada en la novela, algo que es importante porque conectas rápidamente con esa parte de los lectores. Bien, por eso es muy importante la parte de documentación, tanto o más que la parte de escritura. Además, es la parte más divertida. Podemos tener una excusa fantástica para viajar, el documentarnos de una ciudad o el volver a una ciudad que conocemos y que nos gusta mucho.
Una parte importante de la documentación de la novela que tengo ahora mismo entre manos transcurre en Buenos Aires. Yo empecé a trabajar con esta novela en el año 2015, cuando vivía allí. He tenido que volver varias veces más, 2 veces más concretamente, a Argentina para seguir documentando la novela que ahora tengo en las manos. ¿Cómo lleva a cabo esa documentación? Pues en realidad 2 partes principales. La primera, el crear un personaje creíble. Yo quería crear un personaje real, un policía creíble, un policía que saltara las normas, como ocurre, en cierto modo, en muchos policías de Buenos Aires. Así que lo primero que hice fue irme a la Comisaría Federal de la Policía Argentina, comenzar a charlar con diferentes policías, hasta que encontré al alter ego de mi personaje. Es un subcomisario de la Policía Federal, especialista en criminología, especialista en homicidios. Charlamos, hablamos, le caí en gracia que eso es algo tan importante que sí que voy a investigar, y me empezó a narrar diferentes problemas que ha habido en la comisaría, corrupción, enfrentamientos entre compañeros, etcétera, etcétera, que me sirvieron no para ponerlos tal cual en la novela, sino para formar un personaje creíble. Aparte de esto, una vez que tenía el personaje y a toda la órbita de personajes secundarios que lo rodean, tuve que buscar una serie de lugares, de escenarios para moverlo, cafeterías, calles, barrios, tiendas, etc. Y me encontré un problema básico cuando, uno de los personajes secundarios estaban metido en mundos sórdidos y se dedicaba a llevar a cabo su compraventa de ciertos elementos en un barrio problemático, en una villa miseria, estos barrios, digamos, estos guetos que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, peligrosos, conflictivos. Bueno, no me quedó más remedio a la hora de documentarme que meterme en uno de ellos. No os estoy diciendo que siempre hagáis esto, no os hace falta que os metáis en una mafia ni que os metáis en un grupo criminal para documentaros, pero sí que es importante, manteniendo la distancia de seguridad siempre, buscar el origen del barrio, el origen del problema, saber cómo la gente habla, saber cómo la gente se relaciona, saber cómo y qué nos vamos a encontrar en ese lugar donde queremos colocar parte de la trama. Así que entré en esta vía miseria, me moví por ella, aprendí cómo hablaba la gente, qué se vendía en las tiendas, cómo eran los cafés, cómo se relacionaban entre ellos, evidentemente, cómo hablaban, qué idioma utilizaban, si el lunfardo argentino era el mismo que se utilizaba entre los grupos de amigos de un barrio normal o de una villa miseria. Cuando aprendí que todo lo que ocurre en la villa es una representación útil de la misma ciudad, es decir, dentro de Buenos Aires tenemos pequeños Buenos Aires que tienen diferentes formas de comunicarse entre ellos, me di cuenta de que tenía lo que necesitaba. Así que, después de 2 o 3 visitas a la villa, de documentación escrita, fotográfica, de charlar con gente, de conocer gente que me enseñó realmente cómo funciona esta villa, yo ya tuve la capacidad para empezar a escribir, para empezar a mover a mis personajes por estos escenarios creíbles. Bueno, pues me parece que es la hora de realizar una actividad. Una actividad que utilice justamente lo que Eduardo nos ha estado comentando. El escribir sobre aquello que conocemos. Quiero que pienses en un lugar que conozcas bien. Puede ser tu barrio, un lugar donde hayas estudiado, una zona que te gusta visitar con tus amigos, un lugar de turismo tal vez. Y piensa en la gente que suele frecuentarlo. Piensa cómo hablan, cómo se expresan, qué actitud tienen. E intenta crear una escena en la que aparezca ese lugar y esos personajes. E intenta que hablen de una forma característica. Intenta describir el lugar de una manera que se integre con la historia. Que quien lo lea diga, ojo, esto no es una plazoleta cualquiera. Esto no son unos chavales cualquiera. Este lugar parece que es real. Me lo puedo creer, me lo puedo imaginar perfectamente. Intenta que te ocupe pues lo que tú veas, media carilla, una carilla, 200 páginas. Pero el objetivo no es que sea una historia con un principio y un fin. El objetivo es que lo lea quien lo lea, pueda sentir que eso es real. Pero ¿qué pasa si quieres escribir sobre un lugar que no conoces y que no es fácil ir allí? Imagínate pues que quieres escribir sobre Versalles, el Palacio de Versalles,
y mira, pues te viene muy mal viajar este fin de semana a Francia, que vacíen el lugar y que tú te pases por allí cómodamente, no te encaja bien en la agenda. O imagínate que quieres visitar un lugar que ya ni siquiera existe, ¿no? Por ejemplo, el Coloso de Rodas, que hace ya más de 2000 años que desapareció. Pues, bueno, las máquinas del tiempo hoy en día pues hay que reservarlas con mucha antelación, no es fácil pillar una y te lo vas a tener que inventar. ¿Cómo vamos a inventárnoslo? Bueno, pues documentándonos, lo que llevamos diciendo durante toda esta lección, ¿no? Tenemos que buscar información. Ahora bien, dos cosas que hay que tener claras. La primera, que la información hay que ponerle límite. Y la segunda, que no es tanto la cantidad de datos que tengamos como el modo en que lo usemos. Vamos a empezar primero con la idea de qué manera utilizamos esos datos. Y os quiero poner un ejemplo. En la novela Flanagan 007, los autores sacan al protagonista de su entorno habitual, que es la periferia de Barcelona, y lo sitúan en pleno Madrid. Si esto fuera una película o una serie, este cambio de escenario resultaría pues muy sencillo de hacer. Bastaría con enseñar algunas imágenes de la capital y procurar que el acento de los secundarios fuera la zona que estamos representando. Colega, tronco de abuten, peluco, chupa, todas esas palabras son madrileñas. Sin embargo, en una novela no hay ni imagen ni sonido con el que jugar. Solo tenemos la palabra que hemos escrito. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de usarlas. Porque si no sabemos explicar bien las cosas, si no sabemos jugar bien con las palabras, el escenario se difuminará. Y dará igual que la acción pase en la capital de España, en Nueva York o en otro planeta de la galaxia. ¿Por qué? Porque el escenario va a carecer de fuerza y por lo tanto no va a tener peso real en la historia. Va a ser un entorno que el lector o la lectora no se van a imaginar. Los autores además tienen un problema añadido. Quieren contarnos una historia muy ágil, pero si se paran a dar muchos detalles, ralentizan el ritmo y no consiguen su objetivo. ¿Qué es lo que hacen? Pues utilizan una técnica bastante inteligente, que es la de dar pinceladas. Es decir, en lugar de detallarte muy bien lo que hay, te van a enseñar algunos detalles que van a hacer que tú te imagines que estás en la capital de España, aunque realmente te están diciendo muy poquito sobre ella. ¿Cómo lo consiguen? Pues van a utilizar varios niveles de información. Uno muy general, uno detallado y finalmente uno basado en la anécdota. Vamos a ir viéndolos. El nivel general nos ofrece información básica que puedes localizar pues mirando una guía de la ciudad, consultando internet o simplemente hablando con gente que conoce el lugar. Los autores lo utilizan para describir la ruta que sigue el protagonista y para recordarnos en todo momento que está lejos de casa. Después nos sumergen en lo que sería el nivel detallado, que ya es un espacio mejor definido, del que nos van a hablar mucho más. Es un espacio del que necesitamos información cuando escribimos. Y puede ser documentándonos o puede ser visitando en persona el sitio que queremos describir. En este caso, los autores nos han llevado al Hotel Palace y nos lo describen de tal modo que sentimos que realmente estamos allí. Es un sitio muy caro y lujoso. Por ello, si dedicásemos tiempo a buscar imágenes del hotel, descubriríamos que coinciden con lo que los autores nos cuentan. De tal modo que nos meteríamos aún más en el relato, pues se crea una especie de vínculo. Sentimos que lo que nos cuentan es verdad. Finalmente, tenemos lo que se llama el nivel anecdótico, que sirve para dar color y realismo, para hacer que quien nos lee realmente sienta que lo que se le está narrando sucede en el mundo real, que no es un simple decorado de cartón piedra que está ahí. En este caso, los autores lo que han hecho es incluir el detalle de que el metro madrileño circula por la izquierda, quedando el protagonista de este modo algo confuso al ver que los vagones aparecían por donde él menos esperaba. Esta breve escena no añade realmente nada al argumento, pero es un detalle
que nos ayuda a dar verosimilitud, a hacer que parezca real. Documentarse está muy bien, pero tienes que ser capaz de poner puertas al cielo. Es decir, tienes que ser capaz en un momento de decir, se acabó. No voy a buscar más información sobre este tema porque no tiene sentido. Llega un momento en el que por más que sepa, no va a afectar a la novela. Un autor de novela histórica, Javier Cosnava, os va a hablar justamente sobre ese detalle y sobre cómo limitaros a la hora de buscar detalles. La documentación es un proceso que, según vas haciendo novelas, se vuelve conocible, reconocible. Es decir, tú vas avanzando en la documentación y en un momento que algo hace clic en tu cabeza y dice, hasta aquí. Desde luego hay centenares, miles de libros más que te puedes leer, pero en un momento te detienes. Tu mente dice, por experiencia, es un proceso que has ido creando con el tiempo. Y llega un momento que sabes que no necesitas más información porque no puedes volcar más. Puedes estar explicando sobre una batalla particular de la Segunda Guerra Mundial 1000 páginas. Eso no lo puedes hacer. Llega un momento que tu propio cerebro te indica la documentación hasta aquí. Y bueno, pues con esto acabaríamos. Quería hacer una pequeña lección de 20 minutos y bueno, pues básicamente me he pasado de tiempo. Lo siento, denunciadme. De todas formas, como ya he abusado un poco de vuestro tiempo, pues he dicho, voy a abusar un poquito más. Y quiero acabar justamente pues con un último consejo de Rafael Marín sobre cómo escribe él, que repasa un poco las cosas que hemos estado hablando hoy aquí. Y nos veremos en la próxima lección, donde hablaremos de otro aspecto también fundamental a la hora de escribir, que es la creación de los personajes. Hasta entonces, nos leemos. Yo he escrito de las dos formas, con brújula y con mapa. Brújula, es decir, vas improvisando sobre la marcha, te vas dejando llevar por la historia. Y con el mapa lo tienes todo más o menos previsto y vas siguiendo el rastro. Al principio yo escribía mucho de mapa. Poco a poco he escrito más de brújula, porque ya uno maneja mejor los elementos, los trucos, los recursos narrativos. Cada escritor le funciona de una manera, o cada novela te pide que la escribas de una manera o de otra. Si estás improvisando una novela de ficción, de fantasía, pues bueno, tú tienes que tener más o menos un mapa de lo que quieres contar, de cómo es ese mundo, de cómo son esos personajes. Si es una novela contemporánea, pues tienes que saber más o menos, sobre todo si es cercana en el tiempo, cómo se habla, cómo se viaja, cuánto cuestan las cosas. Y si es una novela histórica, necesitas un montón de información, que cuidado, ojo, tener un montón de información no significa tener que usar toda la información. Significa que tienes que dosificarla o saber cómo tus personajes encajan en eso que estás contando sin necesidad de contarlo.